velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Ya estamos nuevamente en el segundo bloque de Enfoque Político Global. Ahora vamos a tratar un tema bastante importante para nivel nacional, algo que venimos hablando en los últimos programas, lo que es la ley de tierras, algo que hemos llamado a que se pueda concientizar sobre este tema, que se pueda buscar, indagar, porque es fundamental para los discursos que dan los políticos de poder hacer un crecimiento, pero también ver cómo nos va afectando a nivel nacional, y se habla de un término de poder vender la soberanía de nuestro país también. Es así, nosotros hemos tomado un compromiso con este programa para mantenernos hasta el día 6 de agosto, que es la fecha que se ha puesto para aprobar o desaprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Durante todo este tiempo nosotros vamos a estar, por lo menos desde mi posición, tratando de impedir de que esto llegue a aprobarse, a llamar la atención a toda la sociedad, a los actores políticos, a los actores sociales y a los que están encargados de levantar la mano para aprobarla o desaprobarla. Así que cumpliendo con eso, quiero hacer una síntesis de cuáles son las cosas peligrosas que contiene este proyecto de ley. Una de esas cosas es que es la llamada extranjerización de las tierras rurales. El segundo tema es la expropiación express, que antes daba todo un proceso para poder expropiar, ahora se puede hacer en 3 días. Y luego también otra cosa es sobre las leyes referente a los incendios forestales de las tierras rurales, que actualmente tienen 30 años para poder cambiar. Dígame, ¿cómo? 60. Sí, hay límites de 60 y hay límites de 30 años. Gracias, Nicolás. Sí, es así, 60 años es una para algunos casos y de 30 años para otros casos. Esta ley ahora pretende de que sea inmediatamente al otro día después de sofocar el incendio, esa tierra o se puede vender o cambiar de finalidad como ser proyectos inmobiliarios. Estas 3 cosas son las partes más inaceptables de este proyecto. Alfio, ¿cómo ves el tema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, digamos, político y constitucional? No, primero, yo no soy un estudioso de este proyecto de ley, digamos, ¿no? Pero primero lo que me sale decir es que, no sé si ustedes lo saben, pero yo soy santiagueño, soy del interior de Santiago del Estero. Mi madre fue un ferviente militante del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y yo soy un campesino que llegó a la universidad. Entonces la problemática de la tierra la conozco, sobre todo en la Argentina y Santiago del Estero, que es un enorme problema siempre entre quienes tienen la posesión y quienes tienen el título. Generalmente los campesinos, los indígenas, tienen la posesión de la tierra y no tienen el título, a diferencia de quienes vienen de afuera, que por ahí compran, tienen el título, pero no tienen la posesión. Yo creo que es necesario proteger la tierra, sobre todo quienes más lo sufren son los campesinos, los indígenas, los pueblos originarios, porque son quienes las trabajan. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todas aquellas normativas que lleven la protección a ese campo, digamos, que a veces están desprotegido, ¿no? Eso lleva también otro tema que está ausente en la discusión argentina, que
en la política argentina que tiene que ver con la cuestión de la vivienda, ¿no? La vivienda, el título de la tierra y la posesión de la tierra. Es un tema todavía no abordado lo suficientemente integral y que la Argentina se merece un debate serio sobre ello. Bien, viendo que la actual ley de tierras rurales establece que solamente se pueden vender al extranjero el 15% de las tierras rurales, en la actualidad están en posesión de manos extranjeras el 6%. Hay un remanente de 9% de probables ventas dentro de la ley actual, que significan miles de hectáreas. La pregunta es ¿por qué pretender, en nombre de un posible desarrollo del país, sacar todo límite y poner que se puede vender absolutamente el 100% de las tierras rurales? ¿Cuál es tu posición, Nicolás? Yo creo que acá se está transformando en un derecho absoluto cuando no lo hay. La Constitución establece que se ejercen determinados derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y esa reglamentación son los límites que ya está fijando la ley, que es, se puede vender hasta el 15% del territorio nacional, que incluso es un límite demasiado generoso, diría yo, de la ley, porque de la superficie del territorio nacional es algo así como 48 millones de hectáreas. El otro día lo escuchaba al doctor Abel Cornejo, que esa superficie es equivalente al territorio de España aproximadamente. Entonces, me parece que se está transformando en un derecho absoluto sin ningún tipo de limitación, que además en el régimen vigente está prohibido venderle tierras a extranjeros en zona de frontera. Ese límite también desaparece. Entonces, para que se constituya Estado tenemos que tener por lo menos 3 elementos: población, poder y territorio. Si no hay uno de estos elementos, estamos frente a cualquier cosa menos a un Estado. Entonces, yo creo que este proyecto es un atentado a la soberanía nacional, y sí me gustaría pedirle a los legisladores nacionales que lean bien lo que van a votar y que voten a conciencia. Ya hubo pronunciamientos, por ejemplo, de la doctora Lilita Carrió, que a quienes firmaron el dictamen de la comisión aconsejando la aprobación de este proyecto, y para los que voten el 6 de agosto, que yo comparto plenamente tu opinión, Luis, de que no se debería aprobar, Lilita Carrió dijo que lo va a denunciar por traición a la patria en el marco que establece el artículo 119 de la Constitución Nacional. Sí, no solamente Lilita Carrió, es también la vicepresidenta a cargo del Senado de la Nación, expresó su total repudio a esta ley. Tuvo un intercambio de opiniones vía de tweet con Burrit que fueron escandalosos y que realmente tornan prácticamente inviable la aprobación de este proyecto. Sin embargo, lo que se nota como peligroso, como algo que no inaceptable también, es que los representantes del pueblo en las cámaras de diputados y de senadores no se expresan. Es como que están especulando a ver qué beneficio hay para levantar la mano a favor o para levantar la mano en contra. Beneficios electorales, beneficios políticos, partidarios o beneficios personales, no lo sé, pero no se los escucha posicionarse públicamente y hacer conocer ya de antemano. Hoy día ya tendríamos que tener la tranquilidad de saber que ese proyecto es derrotado en bien de la soberanía de nuestro país. Sin embargo, estamos en ascuas porque no se han expresado, no se han definido, pueden cambiar su voto en cualquier momento de acuerdo a arreglos políticos, a mi manera de ver, espurios. Y quiero significar que Salta es la provincia más extranjerizada en tierras rurales. Tiene el 11% de sus tierras en propiedad de manos extranjeras, y San Carlos y Molinos cuentan con el 50% de sus tierras rurales extranjerizadas. Es una enormidad y de alguna manera deben estar incumpliendo alguna normativa vigente en la actualidad. Pero bueno, yo creo, Alfio, que deberíamos de hacer un análisis de cómo los partidos políticos pueden enfrentar esta votación desde el Congreso, si se puede pensar que un senador electo, un diputado electo debe responder al Senado, a su gobernador,
debe ser independiente, debe responder al partido y debe responder a la sociedad. ¿A cuáles se debe más el senador o el diputado, Alfio? No, en principio debe haber un equilibrio. A los senadores lo eligen las provincias. Todo representante del pueblo debe escuchar las demandas de la sociedad, del pueblo, sin duda, ¿no? Eso como regla. Ya sabemos que a veces no pasa eso, ¿no? Pero bueno, como decía Carlos Santiago Nino, la representación tiene sus dificultades, pero es necesaria en muchos casos, pero creo que tiene que ver también hay una desvinculación entre el representante, la sociedad y el pueblo, digamos, hay una distancia. El hombre y la mujer en general siente que no los representa. Y bueno, eso es uno de los elementos para analizar por qué la crisis de los partidos políticos, ¿no? Sí, yo como para cerrar este tema, si después quiere aportar algo más, Nicolás puede hacerlo, pero yo para dar mi cierre desde mi punto de vista, pienso que tanto los partidos que gobiernan en las provincias como en la nación, los gobernadores, los presidentes, los representantes, diputados y senadores en las cámaras provinciales y en el Congreso de la Nación, tienen el poder y la facultad de hacer realmente lo que ellos piensen que sea lo mejor o que les convenga o lo que se les dé la gana hacer. Los partidos políticos pueden estar callados, pueden estar cooptados, pueden estar sin vida, de manera intencional mantenerlos inactivos, pero por más que después del 6 de octubre se apruebe o se desapruebe esto, lo que hay que estar atento es cómo levantan la mano nuestros representantes, se apruebe o se desapruebe, conociendo los representantes de qué partidos son, de qué línea política son, que levantaron la mano en contra, atentando contra la soberanía. Nosotros, el pueblo, vamos a volver a tener el poder en las próximas elecciones. Nuestro voto tiene que ser un voto de poder, no tiene que ser un voto vacío, no tiene que ser un voto de bronca, no tiene que ser un voto emocional, nada, tiene que ser un voto de la conciencia y un voto de poder. Tengan en cuenta, cuando levanten la mano, nosotros nos vamos a encargar de publicar vastamente cómo votan nuestros representantes y deberían de ser realmente analizados por la comunidad para votar en consecuencia en las próximas elecciones. A mí lo que sí me gustaría agregar es que, como bien decís, el poder reside en el pueblo, y se me viene a la mente una frase de Kennedy, que Kennedy decía que la ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. Así que también cuando ejerzamos nuestro derecho al sufragio, que costó sangre poder ejercitarlo en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, que lo hagamos a conciencia. Y otra cosa, yo creo que ningún radical, en este caso me estoy refiriendo al senador Vichy por Corrientes, puede votar teniendo en cuenta la doctrina radical y teniendo en cuenta el partido político que lo catapultó al Senado de la Nación. Jamás puede votar a favor de esta ley. Bien, Alfio, te agradecemos tu participación en el programa hasta este momento. Siempre muy importante tu punto de vista y vamos a mantenernos en contacto para otra oportunidad. Bueno, les agradezco enormemente el contacto, es un gusto estar siempre con ustedes, así que para lo que necesiten cuenta conmigo. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a otro enfoque de la información a cargo de Valentina, lo que está pasando en el resto del mundo. Sí, bueno, este último día jueves hubo un anuncio por parte de Donald Trump anunciando que hubo un acuerdo para el desarme total del grupo militarizado Hamas que está en Gaza. Recordemos que viene con un conflicto con Israel, donde se habla de un genocidio hacia Gaza. Este anuncio se dio con la Junta de Paz, que alcanzó un acuerdo para, justamente como decía, el garantizar el desarme de Hamas y otros grupos militarizados, porque no es el único que está en
en esta parte de Palestina. Entonces habla también, él dijo que es un paso fundamental para la paz y la seguridad duradera. También Hamas se ha pronunciado que se iba a desplazar del gobierno, recordemos que ahí está gobernado por este grupo, y también hubo repercusiones en otros movimientos, que hay un movimiento que se llama Yihad Islámica Palestina, pero habla de que este acuerdo tiene cosas inexactas. O sea, Donald Trump se anticipó a poder hacer este anuncio, el cual recién se iba a dar con fundamentos así claros, publicarlo en 2 semanas aproximadamente, y bueno, se habla de esto, de una retirada, un acuerdo, y después de esto viene la retirada de Israel sobre Gaza y una seguridad para el pueblo de Israel, algo que quiere garantizar Donald Trump. Sabemos que la relación de Estados Unidos con Israel está siendo bastante estrecha en los conflictos, como el conflicto de Medio Oriente con Irán, viene pasando esta situación. También se habla de que esto va a ser un nuevo inicio para Palestina, donde va a ser un paso a un gobierno palestino nuevo, y se habla, siempre es la seguridad de Israel, y que también Gaza no va a ser utilizada para actos terroristas, a cual se lo acusa a este grupo militarizado justamente como terroristas en distintos países. Esto está pasando y hay que ver cómo también se lleva a cabo, porque Gaza empieza a poner decir, bueno, pero yo, ¿qué tengo también yo? Digamos, ¿qué es lo que voy a recibir yo si jamás no va a estar en el gobierno, va a hacer una retirada y quiere que asuma un nuevo partido, un nuevo gobierno palestino en este caso? Y como siempre, la seguridad a Israel es fundamental para Estados Unidos, donde se pronuncia esto. Bien, tenemos que recordar que Hamas es una milicia paramilitar dependiente totalmente en todos los aspectos de Irán. Y no puede jamás ir a hacer un arreglo con Donald Trump si no tiene el visto bueno de Irán, y ahí las cosas están muy complicadas. Irán ahora ha activado las milicias paramilitares de Irak con el fin de bombardear Kuwait y apoderarse del territorio de Kuwait en este caso. Ya la participación de Arabia Saudita en el conflicto, tomando parte en los ataques contra Irán, la posición de Turquía amenazando directamente a Israel con que se le va a terminar toda digamos así, indulgencia, que cualquier acto que haga Israel en contra de los intereses de Turquía van a desatar una guerra sin control. Estamos ante una escalada realmente fuerte, y los anuncios de Trump realmente hay que analizarlo con mucho cuidado. Me parece muy bueno, muy provisorio, quizás que jamás entregue las armas, se dedique a otras actividades que creo que no sabe qué otra cosa hacer, y dejar que la autoridad palestina, quizás no la que está ahora, que es el primer ministro Abbas, que se elija otra autoridad que le agrade más a Hamas, sería la solución, pero queda un largo trecho por recorrer. Nicolás, ¿tenés alguna información respecto de la...? Yo no estaba siguiendo muy a fondo el conflicto, muchos datos me acabo de enterar ahora. Lo que sí me parece de que se tiene que solucionar rápido, porque si no estamos frente a un escenario muy complicado y a una potencial tercera guerra mundial, ¿no? Sí, bueno, esto de que decías recién, Luis, vos del primer ministro en Palestina, recordad que Palestina y la Franja de Gaza sería un país, pero la Franja de Gaza está totalmente gobernada por Hamas. O sea, este grupo militarizado tiene una opresión total hacia el mismo pueblo que vive en la Franja de Gaza. No es un partido que, digamos, bueno, busca el poder
ayudar a la... No, sino que reprime, está totalmente, pareciera en contra de la parte que es la Franja de Gaza, donde ha tomado el poder a la fuerza, con armas, y esta situación viene pasando después de que hubo de invasión de Hamas a Israel, después de Israel la respuesta hacia una opresión total sobre la Franja de Gaza, donde hay una crisis humanitaria que está vigente en todo aspecto, empieza a ser un tema bastante conflictivo porque, como decía Luis, responde a Irán, pero no en su totalidad, sino tiene ese respaldo de Irán, así como lo tenían los hutíes en el Líbano también. O sea, todos estos grupos militarizados que están en contra de Israel empiezan a tener un respaldo por parte de Irán, lo tiene. Y hoy ese conflicto con Irán se intensifica y por el otro lado, ahí nomás a la cercanía está la Franja de Gaza. Entonces es un ida y vuelta para poder solucionar un tema. Un tema depende del otro para solucionarlo. En principio, con lo de Irán, sigue estando la misma situación, sigue estando el estrecho de Hormuz, que hemos hablado por mucho tiempo, sigue estando bloqueado, no lo van a reabrir, porque Irán quiere reabrirlo, pero con sus condiciones, con sus aranceles, y esta situación viene pasando. Y también está la crisis que está pasando en Irán, es una crisis humanitaria también. Entonces, el conflicto viene escalando a medida, y estos dos temas en cierto punto tienen un vínculo y no va a haber una solución pronta. Este anuncio, como recién decía, se tendría que haber publicado, se tendría que publicar en 2 semanas aproximadamente. Vamos ahí estando al tanto, pero no es algo afirmado. Y por otro lado, otros grupos militarizados que están también en la Franja de Gaza dicen que son inexactos. Entonces, la situación está, uno dice una cosa, el otro responde de otra manera, y Hamas está también pidiendo ciertas cosas con Israel para que puedan ellos entregar las armas. Algo que, como dice Luis, ¿a qué se podría dedicar si es un grupo que ya de eso prácticamente viven? Y desplazarlo de un gobierno para que asuma un nuevo gobierno va a ser bastante complejo y duro, y va a ser y no solamente, sino va a ser una batalla civil. No es entre ellos nada más, va a haber una gran crisis. Sí, así es. El conflicto sigue escalando. Hay una postura de Israel que no quiere cesar con su política expansionista en crecer en territorio. Está siendo presionado también para retirarse de Gaza, del Líbano, digo, cosa que Netanyahu asegura que nunca van a dar un paso atrás. Así que no estamos acostumbrados a que Donald Trump dijo: hoy destruye completamente toda la civilización persa, y al otro día dice: ya hemos firmado el acuerdo. El viernes en Suiza firmamos el acuerdo y está todo eso, y al otro día bombardea. Y cuando bombardea dice: bueno, estamos en negociaciones, son chicos buenos, y al otro día vuelve a iniciarse. Pero esta tregua que se estaba dando siempre fue frágil. Sí. Nunca hubo un alto al fuego que diga totalmente firmado, siempre fue frágil. ¿Por qué? Porque hubo respuesta de Israel al Líbano, donde en un momento Irán se pronuncia y dice este tema que tenía que involucrar al Líbano en ese acuerdo, y hubo ese bombardeo. Después la respuesta de este bombardeo de Estados Unidos, de Israel a Irán, después de este supuesto acuerdo, viene porque Irán también bombardea a barcos que estaban pasando por el estrecho. Entonces, un ida y vuelta constante. Sin duda alguna, la dupla Netanyahu-Trump no están de acuerdo en un punto. Entonces, toda vez que Trump dice ya está el acuerdo, lo boicotea Netanyahu. Y la guerra continúa solamente culpa de que estos dos actores no se ponen de acuerdo y no llegan en sus mismos objetivos. Y entonces Irán responde a todo que ha prometido no dar
dijo, tenemos el dedo en el gatillo listo para responder. Y así dadas las cosas, estamos llegando ya al final, ya nos pasamos del tiempo. Quiero, si me dan un minutito más, Javier Milei presentó en cadena nacional un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el cual también hay que analizarlo y ver qué son los objetivos que se persiguen de esto. Hay varios puntos que son muy conflictivos, polémicos y que ya están entrando en discusión, un poco más amplio que de las tierras, la inviolabilidad de las tierras privadas, de la propiedad privada. Bien, Nicolás, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que te hayas sentido cómodo y quizás tengamos otra oportunidad para compartir un momento más en este programa. Pero por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Vamos a seguir hablando de estos temas que nos parecen fundamentales a nivel nacional y a nivel internacional para ir viendo cómo se va solucionando estas cuestiones. Recordarles que nos vamos a reencontrar el día lunes de 12 a 1 de la tarde. Espero que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil, pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo, sin vueltas, sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.